Hola. Habían pasado casi 3 años desde la última vez que vi a la tía Clare. No de sangre. Era la mejor amiga de mi madre desde el instituto, pero para mí siempre fue la tía Clare. Al crecer, su casa fue lo más parecido a un segundo hogar que tuve. Veranos, vacaciones, fines de semana sueltos cuando mis padres necesitaban un descanso. Todos pasados en aquella casita blanca con suelos que crujían, tazas desparejadas y un leve aroma a lavanda flotando siempre en el aire. Cuando regresé esta vez, no era por diversión. Mis prácticas habían terminado, mi contrato de alquiler universitario había expirado y mis padres estaban al otro lado del país con la operación de mi padre. Clare me había ofrecido la habitación de invitados unas semanas mientras decidía mi siguiente paso. Me repetía que sería algo temporal. No tenía ni idea de que se sentiría como volver a un sueño en el que no sabía que llevaba años viviendo. Me recibió en la puerta con una sonrisa amplia y su habitual toque dramático. Brazos abiertos, ojos brillantes, vestida con una camiseta verde desteñida que decía, «El sarcasmo es mi idioma del amor». No había cambiado mucho. Seguía alta, con esa calma natural y esa confianza cálida y tranquila, como si siempre supiera exactamente cuánto espacio ocupar en una habitación. «Has crecido», dijo, mirándome de arriba abajo. «Pero sigues encorvado al andar». Me reí. «¿Y tú sigues con esa camiseta?». Me dio un golpecito de broma en el hombro. «Calla y entra». Los primeros días pasaron rápido. Deshice mi bolsa, me acomodé en la habitación, la ayudé a recolocar unas estanterías en el garaje. Fue fácil, más de lo que esperaba. La incomodidad de volver a una casa que no era la mía se desvaneció antes de lo que imaginaba. Clare se movía por la casa como siempre, descalza en la cocina, tarareando, con una taza de café a medio llenar que llevaba de una habitación a otra. Pero yo no era el mismo. Me fijaba en cosas en las que antes no reparaba. La forma en que se recogía el pelo para cocinar. La risa que soltaba con mis historias tontas de la universidad. Me sorprendía mirándole demasiado rato el pequeño tatuaje de la muñeca, el que se hizo tras el divorcio. Y cuando una mañana me pasó un paño y nuestros dedos se rozaron, lo sentí. Solo un destello, algo desconocido que no sabía cómo manejar. Me incomodó. Una tarde me pidió ayuda para mover unas cajas del armario del pasillo. La seguí, arrastrando los últimos cartones hacia la sala. Reíamos al descubrir la cantidad de viejas cintas VHS que aún guardaba, cuando se le cayó un rollo de cinta adhesiva y se agachó a recogerlo. No esperaba la reacción de mi cuerpo. Llevaba unos vaqueros cortos sueltos y una camiseta grande. Nada provocador, pero había algo en el movimiento, en el silencio, en la luz del sol sobre el suelo del pasillo. Todo se ralentizó. Entonces lo dijo, ligera, en tono de broma. «Cuidado con donde miras». El corazón se me detuvo un segundo. Ella no miró atrás, ni siquiera se detuvo. Se incorporó y siguió andando como si nada, pero yo sentía las orejas ardiendo, las manos tensas. Me notaba expuesto, como si hubiese visto en mi cara algo que yo no quería mostrar. La seguí en silencio hasta la sala. Me pasó un par de álbumes de fotos y se sentó con las piernas cruzadas en el sofá, hojeando uno, mientras yo me acomodaba torpemente en el suelo. La tensión fue disipándose poco a poco, como vapor de una taza, pero no desapareció del todo. Más tarde, después de cenar, sirvió 2 copas de vino. «Solo una», dijo. «Por los viejos tiempos». Nos sentamos en el porche trasero, viendo el cielo pasar del naranja al gris. Su risa fluía con naturalidad, la mía llegaba algo tarde. No podía dejar de pensar en lo que había dicho. No por las palabras, sino porque lo sabía, y no me detuvo. La mañana siguiente se sentía distinta. No de manera radical. Aún estaban los ruidos de las sartenes en la cocina, el olor a tostadas y mantequilla, Clare tarareando una canción de los 90 que no lograba identificar. Pero el aire se notaba más pesado. O quizás solo era mi imaginación. No dejaba de darle vueltas a aquel momento en el pasillo, las palabras, el tono, la forma en que no miró atrás. Me senté en la isla de la cocina mientras ella se movía descalza, como siempre, con una camiseta gris ancha que se le descolgaba un poco del hombro. Me pilló mirándola y alzó una ceja, pero no dijo nada.
Simplemente deslizó una taza de café hacia mí. Estás muy callado hoy, dijo, apoyándose en la encimera frente a mí. No dormí mucho. Demasiado calor. Demasiado, algo, murmuré. No preguntó qué quería decir. En lugar de eso, al coger un paño tiró sin querer un cuenco de cristal. No se rompió, solo rodó por el suelo con un golpe sordo. Nos agachamos al mismo tiempo para recogerlo y casi chocamos la cabeza. Ella rió, pasándose los dedos por el pelo. «Estás nervioso», dijo. Forcé una risa. «Quizá es que ya no estoy acostumbrado a estar con gente otra vez». Inclinó la cabeza. «¿De la gente o de mí?», preguntó. No respondí. El momento se alargó demasiado. Más tarde ese mismo día, terminamos reorganizando el desván. Había sido idea suya. «Ya que estás aquí, mejor que te ponga a trabajar», dijo. Y yo agradecí la distracción. El calor allí arriba hacía imposible pensar con claridad. El polvo flotaba en los rayos de sol que se colaban por la vieja ventana, y Clare se había recogido el pelo en un moño suelto. El sudor le brillaba en la clavícula mientras me pasaba cajas. Debería haber parecido algo normal, pero no podía dejar de fijarme en sus manos rozando las mías, en cómo la camiseta se le levantaba un poco cuando se estiraba, en la manera en que se inclinaba cerca de mí para leer las etiquetas. No era nada, y lo era todo. En un momento dado, estábamos los dos agachados junto a un viejo baúl, rebuscando entre libros y marcos de fotos. Ella levantó una foto descolorida de mí con 7 años, la cara manchada de chocolate de un pastel. «Dios, mira eso», dijo riendo. «Eras un desastre. Y lo sigo siendo, Emma». Sonrió. «Ahora es otro tipo de desastre». Había algo en su voz. Burlón, pero no del todo juguetón. Me pilló desprevenido. Después seguimos empaquetando en silencio un buen rato. Luego se levantó, se sacudió las rodillas y dijo: «Necesito una ducha. ¿Puedes terminar tú la última caja?». «Claro», respondí. Pero la observé marcharse, y no empecé a empaquetar hasta mucho después de que sus pasos se apagaran. Esa noche me quedé despierto más de lo habitual. Me repetía que estaba viendo la tele, pero mis ojos se desviaban una y otra vez hacia el pasillo. La casa estaba oscura, salvo por una luz tenue en la cocina y el parpadeo azul de la pantalla. En algún momento oí pasos suaves. Venía por el pasillo con un albornoz fino, el pelo húmedo, sosteniendo un cargador. Dijo con naturalidad, levantando el cable. «Creo que esto es tuyo». «Sí», contesté, con la voz algo quebrada. «Gracias». No me lo entregó desde lejos. Entró, se sentó al borde de la cama y me lo tendió como si fuera un regalo. El albornoz se abrió apenas, mostrando un poco más de piel de lo que yo estaba preparado para ver. Cogí el cargador intentando no mirar, pero ella ya me observaba. «Estás tenso», dijo en voz baja. «Han sido unos días raros». Asintió. «Has cambiado. Ya no eres el niño que conocía. Y tú ya no eres solo mi tía», dije, antes de poder detenerme. No se inmutó. Simplemente dejó que el silencio se posara como polvo en la habitación. Después se levantó. «Bueno», dijo, sin sonreír. «Cuidado con donde miras». Se dio la vuelta y salió, dejando la puerta entreabierta. Al día siguiente todo empezó como si nada hubiera ocurrido. Estaba en la cocina cuando me desperté, vestida con una blusa ligera y vaqueros, el café ya preparado, música sonando suavemente en su móvil. Me saludó con un casual «Buenos días, dormilón», como si la noche anterior no hubiera terminado con ella saliendo de mi habitación descalza, con el albornoz medio anudado. Asentí, murmuré algo de vuelta y me serví café. Pero todo había cambiado. Nos movíamos de otra forma. Había un ritmo en la manera en que cruzábamos las miradas, en las pausas antes de hablar, en cómo permanecíamos un poco demasiado tiempo en los mismos espacios. No era tensión en un sentido hostil. Era peso. Algo suspendido entre nosotros. Un reconocimiento silencioso que ninguno se atrevía a nombrar. Ella estaba de pie en el fregadero cuando le pregunté: «¿Alguna vez te sientes sola aquí?». No se dio la vuelta. Siguió enjuagando un vaso. «A veces». «Nunca volviste a casarte», añadí con cuidado.
Dejó el vaso, cerró el grifo y por fin me miró. Su expresión era neutra, pero sus ojos estaban cansados. No, dijo. Nunca quise repetir lo que no funcionó la primera vez. Asentí y aparté la mirada. Esa tarde hablamos poco. Salí a caminar, intentando despejarme. Pero cada esquina del barrio me devolvía recuerdos de los veranos de mi infancia. Globos de agua, camiones de helados, noches cálidas en ese mismo porche. Pero ahora los recuerdos se mezclaban con algo actual, algo real. Aquella noche llovió. La tormenta llegó rápida, fuerte y ruidosa, golpeando contra las ventanas como si quisiera entrar. La luz parpadeó una vez y luego se fue por completo. Clare encendió unas velas, preparó té en la cocina de gas y me hizo un gesto para que me uniera a ella en el salón. Nos sentamos en el suelo, uno frente al otro. El resplandor suave de las velas proyectaba sombras en las paredes. Los truenos retumbaban. Su pelo estaba de nuevo un poco húmedo. Se había duchado rápido antes y se había puesto una camiseta gris larga, suave y gastada. Bebimos en silencio unos minutos. Entonces preguntó: ¿qué es lo que de verdad te pasa por la cabeza? No respondí enseguida, solo me quedé mirando la llama de la vela entre nosotros. Titilaba como esperando mi respuesta. Tú, dije en voz baja. Tú eres lo que tengo en la cabeza. No se inmutó, no pareció sorprendida. He estado intentando no decir nada, continué, porque no quiero estropear esto ni incomodarte. Pero no me lo estoy imaginando, ¿verdad? Clare dejó la taza lentamente, rodeándose las rodillas con los brazos. No apartó la mirada. No, dijo. No te lo imaginas. Durante un largo momento, el único sonido fue la tormenta. Y entonces alzó la mano, no para tocarme, sino para apartarse un mechón de pelo de la cara, nerviosa, pensativa. Ya no eres un niño, dijo. Lo veo. Lo vi desde el momento en que volviste a cruzar esa puerta. Soltó un suspiro lento. No pretendía que esto pasara, añadió. Pero creo que ninguno de los dos esperaba lo que iba a sentirse al estar otra vez bajo el mismo techo. No había sonrisa en su voz. No era una broma, solo algo dolorosamente honesto. Me acerqué, no lo suficiente para cruzar la línea, pero sí lo bastante para sentir el calor entre nosotros. La luz de la vela bailaba en su rostro. No quiero fingir más, dije. Ella me miró largo rato y después asintió una vez. Pero tampoco tenemos que precipitarnos, susurró. No hubo beso, ni un momento dramático, solo dos personas sentadas en la penumbra, diciendo por fin lo que había quedado sin decir. La mañana llegó en silencio. La tormenta había pasado en algún momento de la noche, dejando tras de sí una quietud plateada y húmeda. La luz del sol se filtraba por las ventanas de la cocina, reflejándose suavemente en los charcos del patio. Me desperté más temprano de lo habitual, no por un ruido ni por una alarma, sino porque mi mente no me dejaba dormir. Entré en la cocina descalzo, medio esperando que Clare ya estuviera allí con una taza en la mano y un comentario ingenioso preparado, pero no estaba. La casa seguía tranquila, quizá demasiado. Unos minutos después, oí crujir las tablas del pasillo. Apareció con su suave bata de mañana, el pelo algo revuelto, sin maquillaje, con esa expresión indescifrable que había aprendido a reconocer. No pareció sorprenderse de verme. ¿No podías dormir?, preguntó. No mucho, respondí. Se sirvió café, sin preguntar si quería más. Permanecimos en silencio, el aire cargado de todo lo que aún no habíamos sabido clasificar. ¿Qué ahora? ¿Qué significaba esto? ¿Habíamos cruzado una línea, o simplemente admitido que llevábamos tiempo cerca de ella? Clare rompió el silencio primero. Lo de anoche, empezó, y se detuvo. No fue un error. Pero tampoco tiene por qué convertirse en algo imprudente. Asentí. Lo sé. Me importas, dijo. Y no solo por la historia. Me importas por quien eres ahora. Pero esto, sea lo que sea, tiene que quedarse entre nosotros. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, respondí. Y lo decía de verdad. Entonces me miró. De verdad me miró. Y en ese momento pasó algo entre nosotros que no necesitaba palabras. No era deseo, ni confusión, sino comprensión.
mutua, frágil y real. El resto del día transcurrió en un silencio acompasado. Trabajamos juntos en el jardín, lado a lado pero sin tocarnos. Arreglamos una silla rota del porche. No hablamos de la noche anterior. No hacía falta. Cada mirada, cada pausa decía más que las palabras. Al caer la tarde, con el sol proyectando sombras doradas en el salón, empecé a preparar una pequeña bolsa de viaje. Le dije que iría al pueblo unos días, para darle espacio, para pensar en mi siguiente paso. Ella no protestó, solo asintió y me ayudó a doblar un par de camisas. En la puerta, se quedó un momento con la mano en el marco, luego se giró hacia mí. ¿Volverás? ¿No? Preguntó. Sí, dije. Volveré. Tras una larga pausa, dio un paso adelante y ajustó la correa de mi bolsa, como hacía cuando era pequeño. Cuidado con donde miras, dijo en voz baja, repitiendo aquella frase del pasillo, con la sombra de una sonrisa. Siempre lo estoy, susurré de vuelta. Y con eso, me marché. Adiós.